Bueno, para lograr estar en tiempo, porque siempre nos acabamos tardando más de lo esperado en estas sesiones, pues vamos presentando la sesión que, bueno, justo platicábamos ahora que ya teníamos varios meses sin estas sesiones de residentes porque fue pues la última presencial en el Congreso, después fue diciembre, enero, etcétera, pero nos da mucho gusto pues estar de vuelta en estas sesiones interinstitucionales de residentes que creemos pues que son una muy buena iniciativa y muy enriquecedora para todos. Y justo hoy vamos a hablar de este tema, de profilaxis y tratamiento de infiltración al sistema nervioso central en leucemia linfoblástica aguda, que pues justo ahora platicábamos, entre los que estábamos unos minutos antes, que sigue siendo un tema en el que quedan pues mucho más preguntas que respuestas con evidencia sustancial para poderlas contestar y que es un área de oportunidad pues enorme para poder trabajar en proyectos con tantos adultos con leucemia linfoblástica aguda que tenemos y siendo la mayor parte de la evidencia lo que sucede en niños, ¿no? Ya, pues todo el mundo nos conoce, pero bueno, a nombre de toda la mesa directiva que estamos en este periodo de tiempo y a nombre particularmente del doctor Mellón, les damos la bienvenida para esta sesión. Y unos anuncios antes de pasar ya de lleno a nuestra sesión del día de hoy. Les recordamos pues que este curso de actualización en hematología que está diseñado pues inicialmente como para la preparación para el examen del consejo, pero que al final sirve como un curso de actualización para quien esté interesado. Está pues a punto de empezar, el 25 de febrero comienza y que como saben pues para este año decidimos no hacerlo tan pesado con 3 días seguidos, porque para el tercer día ya todo el mundo terminaba completamente agotado, sino mejor separarlo en 3 sábados para poder cumplir el programa completo, pero de una forma que fuera un poco menos pesada, ¿no? Entonces, ahí con ese QR pueden, pues, ver toda la información para poderse inscribir y ahí los veremos con mucho gusto. También recordarles que tenemos, pues, ya este sábado nuestra siguiente sesión sabatina, que es un tema, pues, que también a muchos de los que estamos aquí nos gusta mucho, que es sobre leucemia promielocítica aguda. No habíamos tenido en realidad ninguna sesión de este tema recientemente y tendremos, pues, 3 ponencias muy interesantes con la doctora Zapata como nuestra ponente nacional. Después estará también el doctor Pau Montesinos, que es, pues, quien lleva todo lo de neoplasias mieloides del grupo PETEMA en España, y el doctor Eduardo Rego, que, pues, ha sido un líder de todo el consorcio internacional de leucemia promielocítica de ASH, ¿no? Y tiene, pues, mucha experiencia e información muy relevante en cuanto a leucemia promielocítica aguda. Y, pues, ya para concentrarnos de lleno en la sesión del día de hoy. Como todos saben, la sesión del día de hoy le corresponde al Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Nos acompaña aquí el doctor José Luis Álvarez y las 2 residentes que nos van a presentar el caso y la discusión. Primero el caso clínico nos lo va a presentar la doctora María de los Ángeles Rosales, residente de segundo año, y después tendremos a la doctora María Eugenia Mandujano, residente de primer año, que pues, nos preparó una revisión del tema de la que discutiremos. Y tenemos también pues 3 invitados igual de importantes para esta sesión, que va a estar cada uno de ellos en uno de los grupos para discutir pues en grupos más pequeños. Está con nosotros la doctora Marta Alvarado, que es pues actual directora médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y que además pues las leucemias agudas es de sus temas favoritos y este tema le gusta mucho. Va a estar también con nosotros la doctora Daniela Pérez, que actualmente pues está en la clínica de leucemia linfoblástica aguda del Hospital General de México, y el doctor Víctor Urbalejo, que lleva pues la misma clínica en el INCAN. Y recordándoles un poco nada más la logística de la sesión, casi todos ustedes ya han estado en estas sesiones, pero nos acompañan algunos preresidentes de hematología que están a unos días de ser R1. Entonces, ahora que me despida yo, vamos a comenzar con la presentación del caso. Después tendremos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta del caso, la pueden hacer ya sea a través del chat de Zoom o levantar la mano y les damos la palabra para que hablen. Y después nos vamos a conectar en 3 grupos distintos. Se tienen que salir de este Zoom y a través de la misma plataforma que entraron. Ahorita que entraron solo les aparecía un icono que decía sesión plenaria, pero cuando vuelvan a entrar, cuando yo les avise, ya les van a aparecer los grupos y les va a aparecer el grupo que les corresponda para entrar. Solamente les va a aparecer el que les corresponde, así que no hay pues mucha confusión.
nos salimos de este Zoom, se meten a su grupo y cuando les digamos se salen de ese segundo Zoom para regresar a este inicial de la sesión plenaria, poder discutir entre todos y ver la revisión del tema. Y como saben, en cada uno de los grupos, pues le vamos a encargar a algún residente de ese grupo que después pueda transmitir a la sesión plenaria donde estemos todos, pues los mensajes más importantes de las preguntas que se discutieron en su grupo. Entonces, bueno, sin más de mi parte, dejo de compartir mi pantalla para que podamos empezar ya con la revisión del caso. Adelante, María de los Ángeles, si quieres ya puedes compartir tu pantalla. Bueno, antes que nada, buenas noches. Comenzaremos la revisión del caso clínico. Hablamos de una paciente de género femenino. Tuvo 53 años al momento de su diagnóstico. Era originaria y residente del Estado de México. Su escolaridad, carrera técnica en sistemas, se dedicó a labores del hogar, religión católica y casada. Dentro de los antecedentes heredofamiliares de relevancia, su padre y su madre pues fallecieron por causas no asociadas a algún antecedente hematológico, por causas independientes. Tenía 4 hermanos de diferentes edades, todos aparentemente sanos, y 3 hijos igual de aparentemente sanos. Dentro de sus antecedentes personales no patológicos, mencionó inmunizaciones al corriente al momento del interrogatorio. La última inmunización que había recibido era contra influenza en el mes de noviembre del 2019. Negó viajes recientes, su grupo sanguíneo fue O positivo, y negó exposición a algún agente mielotóxico. Dentro de los antecedentes personales patológicos, negó alergias, tabaquismo negado, refirió alcoholismo social sin llegar a embriaguez, negó consumo de drogas, se transfundió un concentrado eritrocitario, esto previo a que llegara a nuestro centro y en relación al padecimiento de consulta para nosotros. Dentro de procedimientos recientes, refiere una cesárea en el 2009 y una histerectomía previa en el contexto de miomatosis uterina. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, realmente no había algún dato relevante para el momento del interrogatorio. Sus ciclos menstruales eran regulares, refirió 3 gestas, nada patológico hasta ese momento, y sus últimos estudios de tamizaje de mastografía y papanicolau fueron en el 2018, no refiriendo datos de malignidad. Entrado ya de lleno al cuadro clínico, refirió que inició 6 meses previo a que nosotros la conocimos por primera vez. Esto fue en julio del 2019. Refirió pérdida de peso de 6 a 7 kilogramos aproximadamente, no intencionado, llenado precoz, hiporexia en relación a esto y diaforesis nocturna. 2 semanas previo, el cuadro aparentemente siguió, no hubo alguna otra intervención médica en ese intermedio. Sin embargo, 2 semanas previo, eso fue en diciembre del 2019, refirió fiebre de forma persistente, edema de miembros pélvicos. Acudió con un médico facultativo, quien localizó clínicamente y posteriormente por ultrasonido hepatoesplenomegalia y en una biometría hemática leucocitosis, de la cual pues, bueno, tenemos los datos de ingreso, pero nada más lo referían como leucocitosis. Una semana previo al ingreso con nosotros, acudió a su hospital regional, en donde le realizaron estudios iniciales de abordaje, le realizaron un frotis sanguíneo, donde encontraron aparentemente 90% de blastos de morfología linfoide, motivo por el cual fue referida a nuestro centro médico. Hay un programa, bueno, por parte de nuestro centro médico en el que todas las leucemias agudas pues se consideran prioritarias y pues son atendidas, bueno, de forma principal en nuestro centro. Entonces fue admitida y pues se refirió aparentemente a la brevedad. En la valoración clínica inicial, nosotros la recibimos el 20 de enero del 2020. Sus signos vitales, lo que resaltaba llegó con fiebre. Habían referido que en su hospital previo había tenido fiebre y pues se atribuyó a la actividad pues de la enfermedad. De la exploración física, pues
solamente llamaba la atención en el abdomen, tenía dolor a la exploración en ambos hipocondrios y pues sí se detectó hepatomegalia, y pues no se logró palpar esplenomegalia. Del resto de datos, pues no hubo nada relevante que mencionar. Dentro de los estudios bioquímicos, pues sí llamó la atención que llegó con pues una alta carga tumoral, llegó con leucocitos de 212,000, expensas de linfocitos 176 y monocitos 34%. No tenía datos bioquímicos en ese momento de lisis tumoral y no tenía datos clínicos en lo que refiere a la exploración física de leucostasis, que pues era un dato importante. Dentro del protocolo de inclusión a tratamiento que se realiza en todos los pacientes con una leucemia de novo, se realizó un ecocardiograma, reportó una Fe de 76% y un strain global de menos 19%, un ultrasonido abdominal donde pues se evidenciaba hepatoesplenomegalia, una depuración de creatinina pues prácticamente normal para su grupo de edad, una valoración por oftalmología en la que se mencionó como conclusión una retinopatía leucémica en ojo derecho, no tenía datos de infiltración a nervio óptico en ese momento, un panel viral como parte de elegibilidad a tratamiento no reactivo. Del resto de estudios pues no había nada relevante. El frotis de sangre periférica, que también es como protocolario dentro de todos estos pacientes, pues se encontró 100% de blastos. Se encontró una población neoplásica de 10 micras, una relación núcleo-citoplasma 9:1, un citoplasma basófilo sin inclusiones, con núcleo determinado, cromatina fina intermedia, con 0 nucleolos evidentes, esto pues compatible con una leucemia linfoblástica aguda, clasificación morfológica L1 del AFAP. Un aspirado de médula ósea, que igual se realiza en todos estos pacientes, que se encontraba igual una población neoplásica del 100%, prácticamente de las mismas características de las células que se encontraron en sangre periférica. Se realizó citometría de flujo también para caracterización fenotípica de esta leucemia. Básicamente lo que demuestran esas imágenes pues era un CD45 positivo débil, un CD34 positivo heterogéneo, CD19, bueno, y los marcadores B positivo CD19, CD79A, CD19 positivo, CD20 positivo, CD10 igual positivo, y los marcadores para, bueno, TDT positivo parcial y marcadores para línea mieloide y línea, bueno, para linfocitos T negativos. Dentro del abordaje inicial para establecer el riesgo de la enfermedad, pues se solicitó BCR-ABL, el cual se reportó como negativo de forma inicial. Bueno, se solicita también como parte del protocolo un panel de translocaciones que también pues se reportó como no detectado para las translocaciones habituales. Un cariotipo que pues básicamente sí tenía alteraciones que se catalogó como complejo y pues en este contexto pues hacía a la paciente como de alto riesgo. 49XX con ganancia de X más 21 y más 22. Es importante mencionar que pues la paciente no tenía datos clínicos de urgencia al ingreso, no tenía datos de leucostasis ni datos en ningún momento de lisis tumoral. Se iniciaron medidas de antilisis, hidratación, alopurinol y pues en ese aspecto pues la paciente tuvo una adecuada evolución. Se integró el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda B común, ya con factores de riesgo altos, bueno, conocidos hasta ese momento como la alta carga tumoral, y pues el cariotipo complejo. El cariotipo no lo tuvimos al ingreso, ese se obtiene posteriormente, pero bueno, son los datos que tenemos hasta este punto. Se inició quimioterapia de esquema institucional, que está en nuestro manual operativo, que es de inspiración pediátrica. Para los pacientes mayores de 45 años, se ocupa el esquema que denominamos LALA, y para pacientes menores de 45 años, el esquema que nosotros tiene por nombre LALIN. Tiene algunas diferencias que les voy a mencionar en un momento, pero para fines de esta presentación. Se realizó un citológico como parte de ese esquema, como está pautado en el día 0, y pues se reportó como con 100% de blastos. Entonces se inició pues un abordaje más extenso.
Ese es el citológico inicial, donde pues se reportó presencia de 100% de blastos, la punción no fue traumática. Ese es el reporte de patología que se obtuvo posteriormente, que pues también apoyaba el diagnóstico positivo a la presencia de blastos. Se hizo citometría de flujo de líquido cefalorraquídeo, donde básicamente se detectó una población de células neoplásicas de estirpe B. Esta población pues tenía algunos marcadores positivos, bueno, CD34 positivo heterogéneo, igual CD45, y algunos marcadores B positivos muy similares a la citometría inicial, bueno, para establecer el inmunofenotipo. Y tenía algunas alteraciones en el patrón de maduración, CD10, CD20, básicamente. Correspondía a la misma, al mismo fenotipo que se estableció por citometría para establecer las características de la enfermedad. Se realizó una resonancia magnética de encéfalo. Estas imágenes básicamente lo que se reportó y como se mencionó en algún momento, a veces hay conflicto, mucha discrepancia con algunos estudios, pero al menos aquí en este caso, pues toda la información pues coincidió. En la primera imagen, que es un T2, y básicamente se reportaba como una infiltración leptomeningia parietoccipital bilateral. Entonces, también ese estudio se dio como positivo. Se continúa el esquema institucional LALA, que es para pacientes mayores de 45 años con leucemia linfoblástica aguda, con quimioterapia, aplicación de quimioterapia inicial en el día 0 que se realizó la punción. Fueron 4 dosis en total. Se establece que las punciones en este esquema básicamente son al día 0 y 8 para cualquier paciente. Y en el caso de los pacientes que tienen o se documenta infiltración al sistema nervioso central, se realiza una punción semanal en lo que el paciente cursa en el esquema de inducción. Este esquema, nada más para mostrarles en qué consiste, para si existe alguna duda, a esta paciente se le otorgó preinducción con dexametasona, se le dio la quimioterapia intratecal en el día 0 y 8 y se dio posteriormente semanal hasta terminar la inducción. Básicamente el día 0 y 1 corresponde a una infusión continua, son 48 horas de antracíclico. El día 2, ciclofosfamida, vincristina. Se establece prednisona en las semanas 1 y 3 y la esparaginasa 3 veces por semana si no hay alguna contraindicación. Y pues básicamente en eso consiste pues, nuestro esquema LALA. En marzo del 2020, la paciente básicamente tuvo recuperación hematológica en ese momento el día 27. No hubo ningún criterio para continuar hospitalizada y ninguna otra complicación documentada. Regresó posteriormente a los días que indica nuestro manual operativo para recibir la segunda fase, la intensificación, en marzo del 2020, que corresponde a dosis altas de citarabina. En esta paciente continuó quimioterapia intratecal semanal en el contexto de infiltración. Sin embargo, en el nadir de citopenia se difirieron las punciones porque, pues por el alto riesgo de condicionar alguna lesión en el sistema nervioso central. La paciente cursó esta fase sin ninguna complicación y se realizó un aspirado de médula ósea a la recuperación para solicitar una enfermedad mínima residual también. Esta se catalogó como positiva y la paciente pues continúa el esquema de consolidación. En estos pacientes que es otro factor de riesgo agregado al que ya tienen, se deciden hacer algunos ajustes y se presentan en sesión conjunta. En el contexto de esa paciente se presentó y se decidió que las dosis que correspondían a metotrexato de la consolidación, pues se calcularán una dosis más alta de la habitual para intentar negativizar esa enfermedad mínima, en lo que la paciente se incluía protocolo de trasplante. En abril de 2020 recibió radioterapia. Se presentó al servicio de radioterapia desde su ingreso y se esperó el momento que pasaran estas dos fases para recibir esta parte del tratamiento y recibió 26 grays en 3 fracciones, a la par de vincristina y prednisona semanal. Tuvo como complicaciones dermatosis en piel cabelluda, post-RT, recibió manejo local sin ninguna otra complicación aparente. La paciente se suspendió en ese momento la quimioterapia de consolidación y al concluir prosiguió con el mantenimiento. Como parte de la valoración de la infiltración al sistema nervioso central, se realizó una resonancia magnética de encéfalo en mayo del 2020, la que reportaba que no tenía datos de infiltración.
Cuando se negativizaron los líquidos cefalorraquídeos, pues se continuaron las funciones subsiguientes nada más para tener un control, y todo había salido negativo hasta el mes de julio. La paciente estaba en la parte del mantenimiento. Se realizó un aspirado de médula ósea pues para valorar la remisión. Tenía remisión morfológica. Se pidió una enfermedad mínima residual que estaba no detectable en ese momento. La paciente en una de las valoraciones refirió cefalea persistente, por lo que se realizó punción lumbar como parte de lo que correspondía, con un reporte citológico con infiltración de 100% por blastos linfoides nuevamente. Se realizó nuevamente una resonancia magnética en el mes de julio del 2020, donde pues reportaba básicamente los mismos datos de infiltración, leptomeningia parieto-occipital bilateral, o sea, el mismo patrón de infiltración que tenía de forma inicial. Se pidió una resonancia de neuroeje que no incluyo en esta presentación, pero en neuroeje no tenía datos de infiltración. En julio del 2020, de acuerdo a nuestro manual operativo, y se consideró, pues en este contexto en donde no había enfermedad en médula, pero sí en sistema nervioso central, una recaída aislada al sistema nervioso central. Se decidió administración de esquema de tratamiento institucional para recaída a sistema nervioso central. Les presento una imagen nada más en la que se incluye, y la paciente siguió ese esquema. Se incluye dexametasona por 28 días, vincristina, daunorubicina como parte de la quimioterapia sistémica y quimioterapia intratecal que consiste en metotrexato. Esa es una dosis estandarizada para todos nuestros pacientes, 12.5 miligramos, citarabina 100 miligramos, dexametasona 5 miligramos. Esta se aplica 2 veces por semana hasta conseguir líquidos cefalorraquídeos sin blastos por citológico. Todas las muestras en absoluto se envían a patología como para hacer una valoración y de algún modo una comparación por la discrepancia que a veces tenemos en algunos estudios. Desgraciadamente la paciente pues ya tenía, ya había recibido dosis altas de quimioterapia intensiva previamente, y pues justo y tuvo la desgracia de que la enfermedad se presentara en el contexto de los meses que nos encontrábamos en pandemia, por COVID. Entonces, pues ella se infectó de COVID y desgraciadamente eso fue la causa de la defunción, que pues fue ajena al padecimiento hematológico, aunque esto ciertamente contribuyó. La paciente se protocolizó para trasplante, se pidieron los estudios iniciales con el fin de inclusión a lista de trasplante para en cuanto lograra ella la primera remisión, pero pues por pandemia hubo muchos problemas en la institución al respecto y pues desgraciadamente ya no pudo llegar al llegar a alguna remisión a esto. Si tienen alguna pregunta, pues nada más, los escuchamos con atención. Muchas gracias, María de los Ángeles. ¿Alguien quiere hacerle pues alguna pregunta específica del caso antes de que pasemos pues a nuestra sesión de discusión por grupos? Yo quisiera pedirte, aprovechando que tienes tu pantalla todavía compartida, si nos puedes poner la imagen del citológico del líquido cefalorraquídeo, que se nos la pasaste muy rápido. Ya. Sí. Esa. Exacto. Que son 10 leucocitos y eritrocitos, ¿verdad? Perfecto. Y tenemos un par de preguntas en el chat. Alguien te pregunta si en la citometría de flujo del líquido cefalorraquídeo, no sé si del líquido cefalorraquídeo o de la médula, pero creo que es interesante saberlo en las dos, si le hicieron CD56. Dejen un poco la imagen de la citometría de flujo. Sí, aquí está CD56, que estaba prácticamente era positivo heterogéneo, prácticamente negativo. Ok. La voy a hacer. Eso. Está en el octavo gate. Ok. ¿Puedes ponernosla en grande para verla? Porque sí. Es que ya estamos medio ciegos, no vemos nada. Ok. Y también alguien pregunta si al momento del diagnóstico de la infiltración al sistema nervioso central fue antes o al mismo tiempo en el que se inició la quimioterapia, es decir, en el día 0, que entiendo que por su protocolo le hacen punción lumbar el primer día y después más adelante, ¿no? Entonces, ¿fue desde la primera punción lumbar o en qué momento del tratamiento? Sí, fue desde la punción lumbar, la primera que se realiza al día 0. A todos los pacientes intentamos que, salvo alguna complicación, algún estado de gravedad, prácticamente en todo se realiza la punción sin excepción. Incluso
aunque consideramos pues que es un factor de riesgo para infiltración que tenga una alta carga tumoral, que pues tal vez eso sí podría estar como mucho a discusión, pero incluso en estos pacientes, si no tienen alguna contraindicación, también se realiza punción, pese al riesgo que existe. Lo intenta hacer la persona que tiene pues mayor experiencia realizando punciones lumbares entre los residentes que se encuentran realizando o siguiendo ese paciente. Sí, que creo que eso será algo muy interesante que discutir, ¿no? Ya lo platicábamos un poco antes, esa como evidencia tan pobre de no hacer punciones lumbares cuando hay blastos circulantes será muy interesante para discutir más adelante. Preguntan también si tenía al diagnóstico algún síntoma neurológico y pues, sí llama la atención que pues, nos mostraron estos hallazgos por oftalmo donde se veían datos pues, de retinopatía leucémicas. ¿Tenía algún síntoma oftalmológico o por qué la vio oftalmo o si es como parte de su protocolo que todos los pacientes sean vistos por el oftalmólogo? Es parte del protocolo, o sea, todos los pacientes también, sin excepción, porque por las discrepancias que a veces tenemos, es parte del protocolo que se realice a todos valoración por oftalmología. Realmente ella no refería en lo que hicimos revisión del caso o no tenía ningún síntoma neurológico, ni tampoco tenía algún síntoma o algún dato visual que pues fuera sugestivo de infiltración. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque creo que no hay pues como tanta experiencia de esta valoración oftalmológica para todos los pacientes, entonces es interesante escuchar pues su experiencia al respecto, ¿no? Que tanto los oftalmólogos nos pueden ayudar a detectar estos casos. Y nos pregunta el doctor Urbalejo si tendrán por ahí alguna imagen del fondo de ojo de esta paciente. No, lo que pasa es que solamente la oftalmología nos apoya a describirlo. Si nosotros a veces les pedimos alguna imagen, pues nos la proporcionan o nos enseñan incluso lo que ellos vieron, así, pero normalmente no es como muy habitual que nos compartan las imágenes. De acuerdo. Y finalmente, esta última pregunta, nos preguntan si la radioterapia se había dado previo a documentar la recaída sistema nervioso central. Es decir, creo que, o más bien como ver en qué contextos dan ustedes radioterapia, ¿no? Es decir, en todos los que tienen infiltración o fue ya en la recaída. Eh, Depende, realmente a todos los pacientes con leucemia linfoblásica aguda se les da radioterapia, ya sea como profilaxis o bien como tratamiento. De allí la diferencia de las dosis. En esta paciente, de todos los pacientes se intenta de algún modo, desde que ingresan, comentar al servicio de radioterapia. También les comentamos si los pacientes tienen como factores de riesgo para considerarse a trasplante, porque las dosis que pueden requerir en el contexto de una quimioterapia de acondicionamiento, pues puede diferir o puede modificarse, pero sí, a todos los pacientes se les da radioterapia en una parte del mantenimiento, ya sea como profilaxis si no hubo evidencia de infiltración, o en este caso, como la paciente sí tuvo datos de infiltración, pues se da al final de la consolidación. Ok, creo que las demás preguntas que surjan las podemos dejar para después. Y ahora podemos irnos ya a la discusión por grupos. Entonces nos salimos todos de este Zoom y nos conectamos en el grupo que nos toque. Y son ahorita las 7:33. Nos podemos ver de regreso en esta plenaria a las 8 para tener pues esta prácticamente media hora de discusión por grupos y a las 8 nos vemos de vuelta por aquí. Ahorita nos vemos. Creo que es mejor que empecemos a discutir aquí porque si no se nos va a ir todo el tiempo de la discusión. Pues la doctora Alvarado estaba pues encargada de la discusión con el primer grupo que hablaba, por aquí tengo las preguntas que se iban a discutir por grupo, pues mucho sobre la parte inicial de factores de riesgo, pronóstico y algunas cuestiones técnicas para la realización de la punción lumbar. Estoy viendo que los grupos de residentes que estaban pues en este primer grupo estaban pues residentes del siglo XXI, del IMSS de Monterrey, del Civil de Guadalajara, La Raza, del General y también Pediatría de La Raza y siglo XXI y la UMAE de Ginecopediatría del Bajío. Entonces no sé si alguno de los residentes de ese centro, de alguno de esos centros ya anda por acá y si no en lo que se van conectando todos. Doctor Alvarado, ya habíamos estado platicando como un poco de estas, mire, ahí también del INP, que será muy útil tener a los pediatras por acá.
Si pueden, los que anden por aquí, prender sus cámaras, es muy útil para poderlos ver. Pero ya platicábamos un poco, pues, tras bambalinas, de lo interesante de este tema y de todas las cosas que siguen pues, sin poderse responder, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte del diagnóstico de infiltración a sistema nervioso central, ya discutíamos un poco. Entonces, lo que están acá los residentes, no sé si doctor Alvarado pudiera aportarnos algo como de su experiencia y de los retos más interesantes que han ustedes visto ahí en el 20 de noviembre en cuanto a la parte de diagnóstico. Fíjate que hay muchos retos. No sé si eso lo enfrenten todos ustedes, pero nosotros tuvimos una época donde el reporte de citoquímico no coincidía con el reporte citológico, de tal manera que teníamos citoquímicos positivos porque bajábamos al laboratorio a ver los blastos y no nos quedaba duda de blasto, y el citológico nos decía reporte negativo. Teníamos una gran deficiencia, no teníamos hematopatólogo. Ahora ya contamos con hematopatólogo. La deficiencia no estribaba en que no tuviésemos hematopatólogo, sino que la interpretación la hacía un técnico. Entonces creemos que ahí era urgente corregir ese punto y ahora ya tenemos concordancia. Hicimos un estudio para ver la concordancia entre citoquímico y citológico y realmente no la teníamos. Como fuimos evolucionando, y eso era un gran reto, pero como bien discutíamos hace rato, ahora nosotros tenemos rutinariamente citometría de flujo que hacemos tanto en médula ósea como en líquido cefalorraquídeo, como ustedes lo pudieron ver en el caso clínico. Pero se viene la otra parte, conforme vamos avanzando en la especificidad para hacer diagnósticos, ahora contamos con más armamento diagnóstico precisamente y entra la resonancia magnética. Y ahorita, hoy por hoy, tenemos un nuevo reto. ¿Cuál es el estudio al cual se le debe dar más importancia? ¿O tienen el mismo peso? ¿O qué decisión tomar cuando tus dos estudios no coinciden? ¿Citometría de flujo o resonancia? Porque ahora nuestro reto es que podemos tener citometrías de flujo negativas con resonancias por interpretación. Ustedes saben que la resonancia es operador dependiente porque hay un radiólogo quien lo interpreta, donde nos dice que es positivo. ¿A qué le damos más peso? Con base en eso, decidimos montar un proyecto de investigación que no sé si ya se conectó nuestra residente. Si ya se conectó, me gustaría que platicara de lo que hemos estado encontrando para ver en esa concordancia de citometría de flujo y resonancias, cómo estamos encontrando. No hay concordancia. Hemos tenido muchas discusiones en el servicio cuando tenemos una cosa negativa y otra cosa positiva. ¿Qué hacer? Sobre todo para la terapéutica desde el punto de vista de radioterapia. O das radioterapia profiláctica o das radioterapia cráneo-eje. Y sobre todo evitar recaídas, como en este caso esta paciente recibió radioterapia pre-recaída, que fue pregunta de alguno de los colegas residentes, y después de dar muchos intratecales y dar radioterapia cráneo-eje, porque esa era terapéutica, recayó. Entonces, claro, hay mucho reto y donde más se ha escrito es en pediatría. No hemos escrito tanto en adultos, eso es una verdad. Yo creo que aquí los pediatras tienen mucho más cosas publicadas. No, no lo creo. Los pediatras tienen más cosas publicadas que nosotros los adultos. Pero hoy por hoy ese es nuestro reto, citometría versus resonancia. O te quedas con uno o te quedas con otro. No sé si está Emily. Sí, está por ahí, Emily. Ajá. Sí, A acá ver, estoy. platícanos de los resultados de tu trabajo que has encontrado. Sí, justamente la motivación de nuestro trabajo fue lo que decía la doctora hace un momento, de que evidentemente contamos con muchas herramientas, pero a quien sí nos llamaba mucho la atención justamente esto, de que a quién hacerle caso. Entonces, en mi trabajo solamente tomamos 45 pacientes porque queríamos que tuvieran todos los métodos diagnósticos con los que contamos hasta el momento en el 20 de noviembre. Y de esos pacientes, 31 solamente resultaron infiltrados por resonancia. La infiltración tal como ellos... Que la perdimos, ¿no? La perdimos. Más bien tus micrófonos se apagó. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí.
Entonces comentaba que justamente este es otro punto, porque ellos es muy inespecífico, incluso asimismo en lo que revisé de la literatura, cómo se describe en la resonancia la infiltración. Puede pasar desde que ellos lo describan como una infiltración leptomeningia, hasta tumoral ósea, hasta incluso justamente los realces que mencionaba Ángeles en su conferencia, que fue justo lo que ellos determinaron como infiltración en este caso. O sea, es muy inespecífico incluso esto. Y de esos mismos 45 pacientes, solo 11 resultaron infiltrados por citometría de flujo, frente a los 31 que resultaron infiltrados por resonancia. Y ya por líquido, ya sea citoquímico o citopatológico, solo fueron 4 pacientes. Entonces, yo creo, nosotros lo hicimos de manera, fue un estudio retrospectivo, o sea, yo solo revisé los expedientes de estos pacientes que ya contaban, como les dije hace un momentito, con todos los estudios, ya sea citoquímico, citopatológico, citometría de flujo y resonancia magnética, tanto a cerebro como a neuroeje. Y realmente, de todos esos pacientes, como la mayoría eran infiltración por resonancia, y yo creo que el próximo reto sería ver justamente de estos pacientes, porque la concordancia, no, o sea, en mi estudio no hubo una correlación significativa entre aquellos que tenían resonancia magnética positiva y los que tenían citometría de flujo positiva al momento de la valoración. Y eso, algo importante fue también lo que mencionaban en el caso de Angie, que por nuestro protocolo yo tomé justamente pacientes que los resultados de estos líquidos fueran al día 0 o al día 8 de su primer ciclo, o sea, de su inducción, que fueran relativamente sin tratamiento, justo para ver al momento del diagnóstico cómo era su estatus a nivel del sistema nervioso central. Entonces, yo creo que sí, fue algo que nos llamó mucho la atención, tanto a mí como a mi asesora, el hecho de que fuera tan prominente de todos los pacientes la infiltración por resonancia versus citometría. Emily, una pregunta. Claro, dígame. Las resonancias que se hicieron los pacientes, ¿a los cuántos días de la primera punción o fue la resonancia fue antes o después de las punciones lumbares? Fue después, tratábamos de que fuera antes de que recibieran el segundo ciclo o la intensificación, para que estuvieran al menos en estos primeros 30 o 45 días, que es en promedio lo que tardamos. Realmente nuestro esquema de inducción abarca 28 días, pero muchas veces por disponibilidad en el departamento de imagenología se hacían un poquito retrasados, pero sí tratábamos de que fueran al menos en el primer mes del diagnóstico. De acuerdo, sí que eso es pues algo de lo que discutíamos también, que probablemente por resonancia pues es complicado diferenciar pues una irritación meningea por quimioterapia intratecal y por la punción, pero bueno, será muy interesante ver sus resultados. Y algo que creo que es interesante discutir y que estaba en una de las primeras preguntas es el momento de hacer la punción lumbar, ¿no? Que en casi todos los lugares dice que sea pues de acuerdo al protocolo que estés llevando. Muchos de los protocolos de inspiración pediátrica y protocolos pediátricos pues llevan la punción lumbar de forma muy temprana, idealmente siempre con quimioterapia intratecal, pero sigue existiendo como este temor por la evidencia que hay de que si haces una punción lumbar con blastos circulantes y es una punción lumbar traumática, pues puedes favorecer recaídas al sistema nervioso central. No sé si alguno de los residentes que están por aquí es de pediatría y que nos pudiera compartir cómo lo hacen en alguno de los hospitales pediátricos. ¿Quién levanta la mano de los pediatras? Bueno, mientras se anima algún pediatra, alguno de los residentes de cualquier centro que quiera platicarnos cuál consideran que es pues la mejor recomendación en cuanto al mejor momento de hacer la punción lumbar y cuál es la como evidencia detrás de este temor de hacerlas con blastos circulantes. Bueno, dentro de lo que es las punciones lumbares, uno de los principios más importantes es la posición del paciente. Si un paciente no se encuentra en una posición adecuada, sea sentado o sea acostado,
tendemos más a que sea más fácil a una punción traumática. Se ha visto que a mayor cantidad de punciones traumáticas podemos aumentar nosotros el riesgo de llevar a una infiltración. Ese es uno de los primeros principios. Uno de los segundos principios es también el calibre de la aguja, usando agujas de calibres más gruesos. Tenemos más punciones más traumáticas. Eso es cierto que es más fácil hacerlas, sin embargo, pues también llevamos a otras complicaciones como cefaleas postpunciones o incluso punciones de dura madre. Entonces, esos también son unos de los principios que debemos tomar en cuenta. Dentro de las cosas que debemos considerar al hacer una punción lumbar en un paciente con leucemia o en alguna punción lumbar en general. Ok, gracias, Hugo. ¿Tú en qué centro estás tú, Hugo? Yo estoy en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en hematología adultos. Perfecto. ¿Alguien más de los residentes que quiera aportar pues algo con respecto a estas cuestiones prácticas en la toma de la punción lumbar? Por ejemplo, Santiago. Justo yo tenía esa inquietud está circulando ahí en la mente. Veo que o sea, independientemente de la carga de blastos y demás, en algunos otros centros se pica al día 0, al día 8, 4 veces durante la inducción, y es algo que nosotros tenemos muchísimo miedo, ¿no? Pero creo que también esa evidencia de que los blastos circulantes en realidad los estés metiendo cuando estamos dando la quimio intratecal es bastante pobre. Entonces, yo quería preguntar si en algunos otros centros, creo que ya se comentó, ¿no? Que lo hace el residente con mayor experiencia, pero de todos modos, bueno, hay pacientes en los que sabemos que es más probable que salga traumático, pacientes en los que hay escoliosis, tenemos algún defecto en la columna, obesidad y sobrepeso que son súper comunes en nuestros pacientes y sabes que pues va a ser una punción más difícil. Aún así, ¿se hace en todos estos pacientes o tienen excepciones? Lo comento porque nosotros sí como que nos esperamos a que no haya blastos en sangre periférica, ya que hayan bajado las cuentas antes de hacer incluso la primera. No sé, alguien de los otros centros alguien había levantado la mano por ahí. Emanuel, adelante. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Lo mismo que Santiago, nosotros igual, nos checamos en la carga de leucocitos que tenga el paciente por el mecanismo de la disrupción endotelial que pueda tener y pues obviamente por el riesgo de que por ese mecanismo, pues pasar blastos. Pero sí, hacemos exactamente lo mismo. Nos esperamos a que disminuya la carga de leucocitos y ahora sí nos enfocamos a aplicar la quimioterapia. Sí, es interesante porque creo que son de las cosas que se hacen mucho, pues, por escuela, pero como lo hemos mencionado mucho, con poca evidencia, ¿no? Y aprovechando que está Alanza, adelante. ¿Quieres comentar algo? Nosotros justo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, debido a que no existe realmente evidencia en qué momento sí hacerlo, pero sí de la importancia de documentar si existe o no infiltración y que más que nada, como ya se ha comentado, lo más importante es la técnica y que tratar de que sea lo menos traumática posible. Lo hacemos desde el principio y no esperamos a que ya no haya blastos circulantes como tal. De acuerdo. Maru, ¿querías aportar algo más? Sí, según los estudios que estaba revisando, más que todo a nivel pediátrico, lo que recomendaban era no realizar la punción lumbar en primera instancia, pero bueno, por el riesgo en el caso de que haya blastos circulantes, o en sangre periférica, también mencionaban el riesgo de una punción traumática en pacientes que tuvieran plaquetas menos de 50,000 o pacientes que estuvieran con algún tratamiento anticoagulante. No recomendaban realizar la punción lumbar por el riesgo de infiltración y recaídas posteriores, pero eso más que todo en estudios pediátricos era la recomendación que daban, y en los estudios ya en adultos ya mencionaban sí realizar la profilaxis con quimioterapia intratecal. Incluso en los estudios pediátricos mencionaban de que en caso de que fuera pacientes que ya estuvieran en recaída y que no respondieran al tratamiento con dosis altas de quimioterapia que atraviese la barrera hematoencefálica o
quimioterapia intratecal, recomendaban colocar un reservorio Maya para estar aplicando la quimioterapia de manera directa, y pues también en pacientes pediátricos más que todo, ¿no? Pacientes obesos pediátricos con dificultad para realizar la punción lumbar, fue lo que yo investigué. De acuerdo. ¿Alguien por ahí había levantado la mano y luego se arrepintió? Yo quiero hacer un comentario. Justo toda la evidencia que tenemos es pediátrica, es de lo que hay, de lo que se ha reportado en pacientes pediátricos, pero igual aquí estas son como las áreas de oportunidad que tenemos de justo hacer como esa revisión, aunque sea retrospectiva, de ver cómo les ha ido, qué porcentaje de recaídas han tenido en sistema nervioso, en grupo, dependiendo del grupo del hospital, si la hacen al diagnóstico o tienen como esa conducta de hacerlo hasta que ya bajaron como la cantidad de blastos. Entonces es algo que pudiéramos hacer en conjunto justo para tener evidencia en adultos, porque en adultos no tenemos nada, todo lo extrapolamos de los pediatras. De acuerdo, creo que sin duda es como una muy buena área de oportunidad. Doctor Alvarado, adelante. Yo quiero comentar. Hay una cosa trascendente. Nosotros analizamos, como bien les comentaron las residentes, 2 protocolos. El protocolo de inspiración pediátrica, que es hasta en aquellos enfermos menores de 45 años, y el de los mayores. Y lo que encontramos es que con la ventana esteroidea, que se da de 4 días de puro esteroide, en la población haya, la carga tumoral se cae. Eso ya lo tenemos publicado, con mucho gusto les paso la referencia a quien le interese. Cómo nosotros vemos que al día 0, que es cuando hacemos la punción lumbar, todos esos pacientes que debutaron con alta carga tumoral, sobre todo la población haya, ya se encuentran en citopenias por la alta sensibilidad que existe al puro esteroide. Porque la punción lumbar en el 20 de noviembre no se hace inmediatamente al diagnóstico, se hace al día 0, que significa 4 días después de que diste la ventana esteroidea. Entonces allí las cosas cambian, porque aquellos enfermos que llegaron con 100,000, 200,000 leucocitos al día 0, la alta probabilidad es que tenga ya menos de 10,000. Eso quería puntualizar. Sí, de acuerdo, creo que es importante y además creo que también es importante mencionar que este estudio pediátrico de donde salió la evidencia era un estudio donde la primera punción lumbar era puramente diagnóstica, sin quimioterapia intratecal, ¿no? Y eso sí es una diferencia, porque una punción lumbar traumática con blastos circulantes y si no estás poniendo quimioterapia en ese momento, pues sí tiene al menos más riesgo teórico pues de meter los blastos al sistema nervioso, ¿no? Que sigue siendo algo muy teórico, pero es más lógico pensarlo. Es diferente si ya diste una prefase de algo y te bajó la carga tumoral, y sin duda es diferente si estás poniendo quimioterapia intratecal al momento del diagnóstico o al momento de la punción lumbar, ¿no? Pero bien, como dice Víctor, creo que pues tenemos un muy buen número de pacientes como para intentar responder estas dudas, sobre todo viendo que sí, la conducta en cada uno de los centros es distinta y no creo que ninguna sea incorrecta. Creo que todas están basadas en cierta lógica y fundamento. Santiago comenta también en el chat que es algo muy real si alguien ha visto alguna vez un reservorio de Ommaya, ¿no? Porque creo que todos lo hemos leído. Yo en mi vida he visto uno, creo que en adultos es casi inexistente, pero también creo que en niños sí puede llegar a ser un poco más frecuente. Creo que la doctora Alvarado... Voy a sonar muy mal. En medio privado sí nos ha tocado y tuvimos experiencia hace muchos años, en el 20 de noviembre, me voy a ver muy mal, hace 15 años, un poquito más, se tuvo la experiencia de si mal no recuerdo, 2 pacientes con un reservorio Ommaya, y bueno, en la privada en linfomas primarios del sistema nervioso central. Pero en lo que tuvimos en el 20 de noviembre, si no me deja mentir la doctora, se complicaba un poquito porque el manejo era en conjunto con neurocirugía. Entonces eso fue un tema y era más fácil el acceso por las punciones lumbares, pero sí nos ha tocado en el histórico 2 pacientes, no recuerdo más, doctora. Bueno, es que José Luis es mucho más joven que yo, pero sí tenemos cuantificado que en aquellos enfermos que ya muchos de los colegas residentes discutieron que son obesitos y que cada vez enfrentamos más pacientes con sobrepeso o que las punciones lumbares son secuencialmente fallidas y en donde estamos obligados a continuar dando la quimioterapia intratecal,
sí se han puesto mallas. En la historia del 20 de noviembre, hace más de 10 años que no lo ponemos, pero sí es una posibilidad que existe, que sí estamos en opción de poner uno malla, afortunadamente poco común. Erika, Fabiola, ¿quieres comentar algo? Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy médico adscrito del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y bueno, aquí en el hospital sí tuvimos ya la experiencia en los últimos años, por lo menos con 2 pacientes. Una paciente tenía leucemia mieloide crónica con infiltración al sistema nervioso central, que fue el primer reservorio que yo recuerdo, y pues igual hace como un par de años, otra paciente con LLA que igual se le colocó un reservorio de Ommaya. Es una paciente que se trasplantó y bueno, posteriormente tuvo recaída, pero sí, digo, han sido pocos en realidad, pero pues vaya, sí se tiene un poquito como de experiencia en ese sentido, ¿no? Qué interesante. Yo pensé que sí eran como ciencia ficción y que nadie los había visto en realidad. Nancy, adelante. Creo que Sí, no te igual escuché. Fabi, voy a decir lo mismo que la doctora Alvarado, es que Fabi es chiquita, pero sí, yo desde que recuerdo, desde hace 17 años, hemos puesto a lo largo muchos, sin embargo, eso sí, como dependemos, como dice José, lo de los neurocirujanos, yo creo que nos funcionan más bien como un 80-70%, porque esa es otra realidad. Algunos les quedan bien y otros no, pero sobre todo en todo el contexto que ya han mencionado, ¿no? Los pacientes, el obeso, el que no es de fácil función, y aquello incluso en paliativo, ¿no? Que tiene mucha sintomatología y que hay que estarle ayudando para las funciones lumbares y que tenga mejor calidad de vida. Pero sí, nosotros también se sigue poniendo, pero sí, no todos son exitosos. Gracias, Nancy. Y otra cosa interesante que platicaba yo ahorita con Daniela Pérez en el ratito en que éramos ella y yo en mi grupo, y fue una sesión de 2 personas de discusión sobre pues los fármacos que ponemos profilácticos, ¿no? Que creo que también esto ha ido cambiando mucho en los últimos años. Creo que la tendencia está siendo cada vez a ser menos agresivo en la profilaxis a sistema nervioso central, y que sin duda pues la quimioterapia intratecal, al menos desde mi punto de vista, es por mucho la parte más importante de la profilaxis en estos pacientes, y mucha discusión sobre pues qué fármacos poner, ¿no? Lo platicábamos Daniela y yo. Digo, Daniela se formó con nosotros en nutrición, ahora está en el Hospital General de México. Nosotros históricamente siempre hemos puesto triple terapia como profilaxis, aunque la verdad es que pues hay recientemente evidencia sustancial que demuestra que pues no debe de ser necesaria la triple quimioterapia, que probablemente, y ni siquiera probablemente, ¿no? La evidencia es suficientemente sólida que demuestra que puro metotrexate es igual de efectivo que la triple quimioterapia intratecal, y eso tomando en cuenta que ahora es imposible encontrar citarabinas de 100 miligramos y solo son de 500 miligramos, vuelve mucho más relevante esto, pero también hay como muchos retos asociados a poner puro metotrexate, ¿no? Mucho por el volumen, se tiene que diluir, etcétera. Entonces, quisiéramos escuchar sus experiencias de qué fármacos ponen para profilaxis. Y ya, adelante, José. Estás silenciado. Perdón, antes de hablar de nuestra experiencia de viejo, que la conteste más bien reciente, hablando de viejos, hay una carta del editor, y bueno, pues aprovecho el foro, donde ustedes ponían intratecal rituximab, y aprovechando que la experiencia porque nosotros en algún momento hablábamos para estas recaídas aisladas, no sé si, seguramente fue mucho antes de que tú fueras adscrita, pero recuerdo que hay una carta del editor donde ustedes publicaron experiencia de rituximab intratecal. No sé si lo siguen haciendo y la experiencia, porque me acuerdo de esa publicación. Nosotros hemos tenido un número reducido de pacientes, pero sí algunos pacientes con rituximab intratecal, que la evidencia inicialmente salió pues de linfomas primarios del sistema nervioso central, ¿no? Donde salió pues este artículo incluso pequeño donde no les iba mal con rituximab intratecal, y por lo menos ahí vimos, y también se utiliza mucho en enfermedades autoinmunes, ¿no? Que ahí sí está como, de hecho de ahí fue de donde sacamos la metodología, las dosis, cómo hacerlo, etcétera. La verdad es que en cuanto a seguridad, pues
no les pasó nada, ¿no? Yo creo que yo tenía pánico en los primeros pacientes en los que les pusimos rituximab intratecal y los estábamos ahí viendo y los premedicamos con todo. Por lo menos en cuanto a seguridad no les pasó nada, pero la realidad es que también lo pusimos en pacientes pues en recaídas ya muy refractarios, con varias de esos que ya habían recibido radioterapia, muchas veces dosis altas de metotrexate, y era como la tercera ronda de quimioterapias intratecales 2 veces por semana. Entonces, la verdad es que algunos sí respondieron, pero fue muy transitoria la respuesta, ¿no? Que creo que todos nos hemos enfrentado a estos pacientes con recaídas a sistema nervioso central refractarias a todo tipo de tratamientos, y creo que son muy, muy difíciles de tratar. No sé si en algún otro centro alguien tiene experiencia con rituximab intratecal. Creo que Víctor quiere comentar. Bueno, nosotros no lo hemos usado como tal, pero sí he revisado un par de publicaciones donde sí lo utilizan el rituximab intratecal. De hecho, el grupo de Monterrey publicaron una serie de casos de 9 pacientes donde sí había alguna respuesta con este tipo de pacientes. Y también recientemente me encontré un artículo donde utilizaban 2 anticuerpos, que era el rituximab y el otro epratuzumab, en pacientes justo con enfermedad del sistema nervioso central. Reciente la cuestión de la publicación. Entonces, sí hay un poco de evidencia. Obviamente el CD20 no es tan frecuente que se exprese en la linfoblástica, entonces pues sí, la posibilidad de tener esa opción, pues eso, obviamente sí es bastante limitada. De acuerdo, interesante. Brenda, adelante. Hola doctora, buenas noches. Pues solamente tuvimos, que yo recuerdo durante mi residencia, 2 casos en los que utilizamos triple droga intratecal asociado a rituximab, y a pesar de que aclaró el líquido cefalorraquídeo y pasaron 11 NSD1, pues los pacientes al final volvieron a presentar una recaída y pues finalmente la causa de muerte fue la refractariedad del tratamiento. Solamente lo hemos hecho en 2 casos con triple droga asociada. Sí, la verdad es que nosotros también. El rituximab cuando lo hemos utilizado ha sido pues como monoterapia y han sido respuestas pues transitorias, ¿no? Y en las distintas como series en las que lo hacen, según yo en todas son entre 10 y 20 miligramos de rituximab. Entonces también pues se desperdicia un montón. Lo que hacíamos era pues aprovechar cuando otro paciente iba a recibir rituximab y agarrar pues un poquito de ese rituximab para no desperdiciar todo el resto, ¿no? ¿Alguien de los residentes que nos quiera platicar cómo es pues, su día a día de la profilaxis en cuanto a quimioterapia intratecal? Si dan puro metotrexate o dan triple fármaco. Adelante, Francisco, empezamos contigo. Gracias, doctora. Nosotros en el INCAN hacemos profilaxis con 2 drogas. Utilizamos citarabina y utilizamos metotrexate. Empezamos a retirar la dexametasona a partir de varios casos de aracnoiditis que tuvimos en relación al uso de dexametasona intratecal. Entonces, ahorita estamos dando terapia intratecal como profilaxis con 2 fármacos únicamente. Y nuestras estadísticas no han cambiado en cuanto a recaída a nivel del sistema nervioso central a comparación de las descritas en la literatura. Ok, muy interesante. Andrea. Hola, buenas noches al Hospital Juárez. En nuestro caso, pues, en nuestra sede nosotros utilizamos también asimismo 2 drogas, pero en la inducción utilizamos en el día 1 metotrexate a dosis de 15 miligramos. Muchas veces lo acompañamos con esteroide, en este caso con hidrocortisona, y al día 8 lo utilizamos con citarabina a dosis de 100 miligramos de acuerdo al esquema que estemos utilizando en el paciente, dependiendo del esquema utilizado. Y después nos continuamos con metotrexate intratecal a 15 miligramos. Eso en cuanto a profilaxis al momento de la inducción. También hemos tenido pocas recaídas durante lo que yo he estado los 2 años de residencia, pero cuando hemos tenido recaídas al sistema nervioso central, sí lo hemos hecho con triple droga y hasta que, bueno, el líquido aclare o ya haya desaparición de los blastos. De acuerdo. Y no sé, Dani, Daniela Pérez, platico porque seguramente hay muchas Danis por aquí, pero platicarnos en el Hospital General, ¿cuál es tu experiencia? Ay, pues con rituximab ya lo dijo Brenda Chávez es mi residente y pues prácticamente yo llevo un poquito menos tiempo que ella en el hospital, pero nos llevamos una diferencia como de 6 meses. Entonces sí, la dosis que utilizamos ahí en el general fueron 15 miligramos de rituximab y es este fenómeno justo de remisiones muy cortitas, ¿no? O sea, funciona como muy bien al principio y luego, pues la verdad es que recayeron y los pacientes murieron de infiltración al sistema nervioso central. Nosotros
Justo, o sea, yo me formé en nutrición y de ahí venía que era triple droga, ¿no? En cuanto a profilaxis. Acá en el general utilizamos solo metotrexate. Últimamente me ha gustado añadirle esteroide justo para evitar un poco la aracnoiditis y porque he notado que con esteroide la sintomatología neurológica disminuye más rápido. Pero sí utilizamos metotrexate y nosotros hacemos la profilaxis en inducción, sí esperamos a que baje la carga tumoral en sangre periférica y mientras las plaquetas lo permitan, idealmente en protocolo pediátrico o hipersebat van dos punciones lumbares con quimioterapia intratecal en cada ciclo, ¿no? Y pues eso es lo que hacemos. La cosa está en la disponibilidad de banco de sangre para mantener esas profilaxis adecuadas, ¿no? Que mantener las plaquetas está súper difícil. Y comentaba yo fuera de cámaras que ya tuvimos un caso en el que un paciente se seccionó por un hematoma en la médula espinal asociado a una punción traumática. Pero yo creo que fue un paciente que tenía una coagulopatía ya de base que no habíamos visto, ¿no? Por el comportamiento que tuvo, porque justo en nutrición utilizabas una meta de plaquetas para punción menor, ¿no? Que es la que está publicada, que son 50,000 plaquetas y nunca tuvimos ningún problema. Entonces en el general utilizamos una meta más alta, 100,000 plaquetas, y eso pues limita un poco las profilaxis porque pues ¿quién aguanta eso? Y solo me gustaría hacer un comentario del estudio de la doctora que tienen ahí en el 20, me parece que es de resonancia versus citometría de flujo. Híjole, está bien difícil, ¿no? Porque a veces se evalúan cosas diferentes con los estudios y justo los datos de toxicidad por metotrexate o citarabina, por ejemplo, estos datos corticales que parecen leucoencefalomalacia, pero que parecen luego hay unas lesiones medio raras, nos queda mucho la duda de si son infiltración o si son toxicidad. Y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero la cosa, o sea, ahí el diagnóstico diferencial sería el contraste, ¿no? Con gadolinium, ver cómo refuerzan para ver si son o no, pero es bien difícil. Y aparte no todas las infiltraciones leptomeningias, por ejemplo, refuerzan en resonancia, pero sí están positivas en el líquido. Entonces yo creo que son como estudios complementarios, ¿no? No sé, me ha pasado eso. Sí, yo creo que es un tema complicado. Digo, será muy interesante ver los resultados Y que a ver qué le salen, sí, muchas resonancias magnéticas, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, no hacemos de rutina resonancia magnética en los pacientes. Lo platicábamos ayer, ¿no? Que en realidad nosotros solo hacemos resonancia magnética cuando hay alguna manifestación clínica neurológica. Lógica, o sea, focal, claro, sí. focal. Yo, por ejemplo, tengo 3 pacientes ahorita que están en su tercera recaída sistema nervioso central. Los 3 tienen resonancia, pero ya hasta ahora porque pues ya no, hay que hacerles todo a ver qué demonios sale. No están focalizados, realmente no tienen datos de focalización, pero los 3 tienen leucoencefalomalacia, no se tienen lesiones inespecíficas. Entonces yo no sé cómo interpretarlas y justo Brenda está rotando ahorita conmigo y le decía es que en varios artículos mencionan datos de infiltración, o sea, se toma en cuenta estos datos que pueden ser toxicidad como infiltración por el gadolinium, ¿no? Porque refuerzan en T1 y luego en T2 y bla, 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 pero le digo, ¿cómo lo tomamos, no? Vamos a tomarlo como que sí está infiltrado y hay que seguir, pero sí es bien, bien difícil este estudio, pues ahí luego hay que ver qué le sale porque va a estar interesante. Y luego otra cosa importante es la logística de la citometría de flujo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es como Neymar, o sea, es una cosa que se tiene que procesar rápido, que se tiene que centrifugar y si se ha de guardar es solo el botón, ¿no? Y entonces idealmente son 72 horas y a nosotros se nos descompone el citómetro de flujo y luego la muestra, o sea, es un caos. Entonces, realmente es complicado. De acuerdo. Tenemos manos levantadas. Si quieren empezamos con Marlene, que fue la primera. Buenas noches, yo vengo del Centro Médico Nacional de Occidente, del área de pacientes adultos. Nosotros para el tratamiento utilizamos también triple terapia con metotrexate 12 miligramos, citarabina 100 miligramos y nosotros sí complementamos con dexametasona 8 miligramos intratecal. De la parte del escrutinio, la mayoría de nuestros pacientes empiezan con cefalea, que es lo que más llegan a tener o referir con la parte del seguimiento. Y pues desgraciadamente nosotros no tenemos resonancia magnética.
Es muy como limitado el uso de ese estudio en nuestro centro, pero casi todos utilizamos la primera quimioterapia, digo, la primera intratecal, ya cuando no tienen plastos en sangre periférica. De acuerdo, gracias, Marlene. Creo que Andrea Milán quería hacer un comentario. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy adscrita del Hospital Juárez de México. Nosotros en nuestro hospital actualmente estamos llevando un protocolo. Tenemos 26 pacientes inscritos y les hemos tomado líquidos cefalorraquídeos al inicio y al término de la inducción y les estamos midiendo biomarcadores. Actualmente estamos midiendo CD79A, estamos midiendo receptores de interleucina. En este momento tenemos varios receptores de interleucina que estamos tratando de medir. El IMEGEM nos donó pues, los primers y logramos tener en este momento como 69 líquidos cefalorraquídeos y vamos a compararlos contra el cytospin, lo vamos a comparar contra la resonancia magnética, contra la clínica. Estamos en la fase de estandarización, los hemos estandarizado con linfomas. Es interesante el resultado que estamos obteniendo, pero nuestra siguiente fase es meter todos los líquidos cefalorraquídeos que se estuvieron, pues sí, tuvimos que al momento centrifugarlos, guardar los botones, tomar el RNA y los hemos estado guardando y ya en estas semanas vamos a tener los primeros resultados para ver qué tan viable es hacer en todos nuestros pacientes una búsqueda más intencionada de biomarcadores. Son 26 pacientes, no son muchos, pero esperemos que podamos encontrar algo y que nos sirva a todos, ¿no? Luego invítanos a participar. Claro que sí. Laura, adelante. Nosotros en el 20 de noviembre, pues como ya estuvieron viendo, como que todo está muy calendarizado. Eso nos ayuda como a poder programar y saber bien en qué día vas a tener que hacer tu punción lumbar. Entonces platicas con las que están en citometría de flujo para que te puedan ayudar a que a las 8 de la mañana o a las 9 ellas ya estén recibiendo el líquido y te lo puedan procesar en ese momento. Entonces no tenemos esa situación de que se nos pase lo de los líquidos. Llegó a pasar que faltó un reactivo del citómetro y en ese momento pues no se podían llegar en ese momento por la viabilidad misma de los líquidos, pero en esa parte pues sí tenemos como mucho apoyo del parte de nuestro equipo de citometría y está muy cerca de nuestro servicio. Entonces realmente, ¿qué nos podemos tardar de que lo tomamos a que lo llevamos? Como unos 5 o 10 minutos en lo que nos reciben y se va procesando la muestra. De acuerdo, muy interesante. ¿Y Zuleima? Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Nosotros por parte del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, por pediatría, escuché la discusión que tenían con respecto al manejo y que precisamente los manejos de los pacientes adultos se basan mucho en nuestros protocolos pediátricos. Nosotros cabe recalcar precisamente esa situación que nosotros, o se ha visto en los diversos estudios que el incremento en la sobrevida de los pacientes se dio principalmente cuando se entendió que las recaídas al sistema nervioso o la infiltración al sistema nervioso pues era un factor de riesgo pues de mal pronóstico para estos pacientes. Entonces nosotros y en el centro lo que hacemos en las quimioterapias intratecales es que sí le ponemos la triple quimioterapia intratecal. Esto en relación, en primer lugar, al metrotexate, porque pues sabemos que su distribución es diferente a la sistémica al cuando está en el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo, pues su distribución es similar a la distribución del líquido cefalorraquídeo y tiene una vida media un poquito más prolongada, por lo cual llega a tener hasta 14 horas de la efectividad de No así con la citarabina. La citarabina tiene un aclaramiento muchísimo más rápido, entonces por esta situación nosotros lo que hacemos es asociarlo a lo que es la dexametasona. La dexametasona pues nos ayuda a mejorar la disponibilidad de estos dos fármacos y a disminuir la irritación en lo que va a ser a nivel de las meninges. Nosotros en los pediátricos, de acuerdo a precisamente este cambio en el flujo sanguíneo, cambiamos precisamente las dosis tanto de dexametasona, citarabina y metrotexate para menores de 3 años y mayores de 3 años. Entonces, lo hacemos en base a ese grupo etario y aplicamos precisamente por esa situación las 3 drogas intratecales.
De acuerdo. Digo, creo que es interesante ver, incluso hay comentarios en el chat, cómo, pues, creo que en la mayoría de los centros se sigue utilizando triple terapia. La verdad es que personalmente yo les digo, en nutrición lo seguimos haciendo un poco por costumbre porque no nos hemos sentado a escribir cómo modificar las cosas, pero pues sí es interesante que hay evidencia que demuestra que puro metotrexate tendría que ser suficiente, ¿no? Pero bueno, también, pues creo que por lo que veo todos seguimos haciendo exactamente lo mismo, o la mayoría poniendo triple terapia, ¿no? Y sobre el esteroide creo que también es muy interesante porque queda como poco claro el valor del esteroide en las punciones lumbares, ¿no? En muchos lugares donde lo leemos, pareciera que es más bien un efecto para disminuir la aracnoiditis asociada a la quimioterapia intratecal, pero pues suena lógico también pensar que tenga efecto antileucémico, porque sabemos pues que la dexametasona y los esteroides en general tienen efecto antileucémico, pero escucho, por ejemplo, a la gente del INCAN que nos dice que tenían más aracnoiditis asociada a la dexametasona y por eso la quitaron. Y la realidad es que los beneficios del esteroide en la quimioterapia intratecal pues son puramente teóricos, ¿no? No hay ningún estudio que demuestre cómo les va con y sin esteroide. Yo también tengo la impresión de que les da menos toxicidad y que tiene algún efecto benéfico, pero la realidad es que no tenemos datos para decir eso. Y alguien nos pregunta en el chat que posterior a la radioterapia, si el paciente tiene una nueva recaída, si está indicado utilizar metotrexate intratecal y si esto aumenta la toxicidad al sistema nervioso central. Yo creo que podemos ir pensando en pasar a la revisión ya por cuestiones de tiempo. Seguramente ahí se tocará este tema y creo que en general lo que yo puedo decir con respecto a esto, y ahorita alguien puede aportar algo más en lo que vemos la revisión del tema, pues es que todos los tratamientos dirigidos al sistema nervioso central conllevan cierto riesgo de toxicidad al sistema nervioso central, ¿no? Tanto toxicidad aguda como toxicidad a largo plazo, que probablemente la toxicidad a largo plazo está mucho más relacionada a la radioterapia y esa es la razón por la cual pues se ha intentado ir dando cada vez menos radioterapia, particularmente de forma profiláctica. Y lo que sí es muy claro es que dar de forma concomitante quimioterapia intratecal y radioterapia aumenta la neurotoxicidad, ¿no? Es algo que no deberíamos de hacer de forma concomitante. Si darla después o no, creo que no hay mucha evidencia al respecto, pero al final si un paciente te recae, aunque ya haya recibido radioterapia, pues creo que es más el beneficio, mientras no sea concomitante, de volver a darle quimioterapia intratecal, porque no tenemos otras estrategias efectivas para esto, ¿no? Si quieren podemos ir empezando a poner la revisión del tema y no sé si alguien quiera aportar mientras algo más con respecto a esta pregunta. Yo quiero hacer un comentario, Roberta. La citometría de flujo, el líquido cefalorraquídeo tiene que ser inmediata, porque la viabilidad en las 24 horas se pierde por completo. Y lo que hay que hacer, si no podemos hacer citometría de flujo en forma inmediata, hay que usar Transfix para poder hacer citometrías posteriores. Nada más. De acuerdo, creo que eso es muy importante porque sí, citometría de flujo en líquido cefalorraquídeo es una historia totalmente distinta a citometría de flujo en sangre o médula ósea, ¿no? Y sí, los tiempos son importantes y pues sobre todo en los lugares en los que se hace en el mismo centro, pues sí hay que tener esa comunicación que ustedes nos mostraron que tienen con su laboratorio para que pueda procesarse así, ¿no? Adelante, Maru, te escuchamos. Creo que solo falta que lo pongas en modo de presentación y ya, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Ya para finalizar, bueno, me presento. Soy María Eugenia Mandujano. Soy residente de primer año de hematología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y pues me corresponde presentar la revisión bibliográfica. Entonces, para introducción, bueno, este estudio, o sea, esta bibliografía que estamos revisando, es un reto, como estábamos mencionando anteriormente, porque primero que todo, pues solo empezando con las estructuras anatómicas del sistema nervioso central, que hace poco se empezaron a investigar bien,
y encontrar nuevos hallazgos, ¿no? Que me parece que fue a principios de los 70, donde ya las estructuras anatómicas fueron descritas de manera más detallada. Entonces, durante ese momento es cuando empezamos a ver cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que una célula leucémica puede generar para poder sobrevivir en el nicho que presenta el sistema nervioso central, en este caso el líquido cefalorraquídeo. Bueno, el sistema nervioso central va a ser el sitio más importante de enfermedad extramedular en adultos con leucemia linfoblástica aguda, e incluso, o sea, aparte de la infiltración a nivel de médula ósea, pueden infiltrar otras áreas, no solo el sistema nervioso central o la médula ósea. Se va a identificar solo en una minoría de pacientes en el momento del diagnóstico. Puede ser, y como voy a explicar posteriormente, que por algún mecanismo fisiopatológico no hayan células leucémicas circundantes en el líquido cefalorraquídeo, pero esta formen nichos a nivel de los espacios perivasculares, los cuales no van a ser detectados por medio de un estudio de líquido cefalorraquídeo, ya sea viendo por el microscopio o por citometría de flujo. Entonces, se van a producir, por este mismo hecho, se van a producir muchas recaídas subsiguientes en el sistema nervioso central en algunos pacientes, incluso después de la terapia profiláctica dirigida al sistema nervioso central. La incidencia de infiltración al sistema nervioso central en pacientes con leucemia linfoblástica aguda en general va a ser de 5 a 11%. Y en el caso de pacientes sin profilaxis al sistema nervioso central, las tasas de recaída son del 30 al 40%. Ya con profilaxis podemos ver de que hay una disminución de la recaída en un 4 a 15%. Aquí pongo un ensayo que es el MRC UCAL 12 ECOG 2993, que encontró que la infiltración al sistema nervioso central se asoció a una supervivencia general inferior con sobrevida global a los 5 años del 29% en pacientes que tienen enfermedad al sistema nervioso central versus el 38% de que no presentan infiltración al sistema nervioso central. En cuanto a la fisiopatología, la verdad es que está muy interesante y creo que es un poco compleja y pues sabiendo bien la fisiopatología vamos a encontrar las posibles dianas terapéuticas que se pueden presentar posteriormente. Entonces, la cuestión de las células leucémicas, como les había mencionado, o su infiltración fue presentada a principios de los años 70, cuando ya se empezaban a demostrar cuáles eran específicamente las áreas anatómicas a nivel del sistema nervioso central. En este caso, pues las leptomeninges o corteza cerebral o parénquima cerebral en cuanto a rangos de infiltración, siendo el parénquima el área de infiltración que menor se presenta normalmente por las células leucémicas. Debido a las limitaciones de los sistemas actuales para representar la complejidad de las células leucémicas y cómo infiltran, esta área es una tarea difícil, pero en los últimos años ya, pues como les mencioné, sabiendo las estructuras del sistema nervioso, podemos entender de manera más detallada cuáles son sus mecanismos. Entonces, bueno, hablando principalmente del mecanismo en cuanto a la estructura anatómica que presenta el sistema nervioso central, algunos de los mecanismos que mencionan es el paso de las células leucémicas por la barrera hematoencefálica, la barrera leptomeningia y la barrera hematoencefálica asociada al líquido cefalorraquídeo, que se encuentra a nivel de los plexos coroideos, ¿sí? En el espacio subaracnoideo, que es el área donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo, tomando en cuenta de que en las prolongaciones aracnoideas es donde se reabsorbe ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese puede ser un paso por el cual las células leucémicas pueden infiltrar el sistema nervioso central. Y una última barrera, que es la barrera linfática. Esta también fue descrita ya en años ya recientes y también lo mencionan como un posible o una posible vía de infiltración por una célula leucémica, tomando en cuenta solo puramente la anatomía. Esta es una imagen en la cual demuestran cuáles son las características que presento, cuáles son las áreas de distribución de cada componente a nivel de sistema nervioso central. Y pues recordando un poquito de la anatomía, aquí tenemos la parte de el cráneo, la calota, que también contiene médula ósea, y estas van a ser atravesadas por venas puente o venas emisarias en algunos contextos, y tomar en cuenta también que este tipo de vasos sanguíneos pueden presentar o no fenestraciones que pueden propiciar más la propagación de un linfoblasto, una célula leucémica en este caso. Entonces, tenemos ese principal mecanismo que es ya solamente con el paso de las venas puente, donde puede ser una vía de acceso para una célula leucémica. Posteriormente, también tenemos aquí, como
como pueden ver por acá, el espacio subaracnoideo, y esta que se encuentra entre el aracnoides y la piedad madre, que juntas van a conformar las leptomeninges, ¿sí? Ese es otro paso por el cual pueden atravesar una célula leucémica. Entonces, otra vía de acceso, como podemos ver en la parte inferior de la izquierda de la imagen, es el espacio de Virchow Robin, que más adelante les voy a enseñar una imagen un poquito más detallada, pero estas forman parte del paso de la célula leucémica hacia el parénquima cerebral, ¿sí? Entonces, esta imagen está muy interesante porque podemos ver en el esquema cómo se encuentran las células leucémicas, ya sea circundantes en el quiocefalorraquídeo, que va a ser pues uno de los métodos diagnósticos en el momento de la punción lumbar, pero también como por otros mecanismos que explicaré posteriormente, cómo las células leucémicas pueden generar alguna lesión focal que no podamos ver al momento de realizar alguno de estos métodos diagnósticos. En cuanto a las barreras y atajos o rutas para las células leucémicas que pueden infiltrar, estas pueden expandirse a lo largo de espacios perivasculares que alcanzan el parénquima cerebral, como les mencionaba, el espacio de Virchow Robin, y eventualmente pueden romper la pía glial e invadir la corteza cerebral también, en menor cantidad o en menor frecuencia, como las leptomeninges, que es lo más frecuente, pero sí puede presentarse este mecanismo fisiopatológico. Y como habíamos comentado en la plática anterior, pues uno de los mecanismos por los cuales una célula leucémica puede infiltrar es el momento de una punción lumbar. Las células van a quedar atrapadas en las ramas de los microvasos poco después de una inyección, ya sea traumática, ¿sí? Entonces, por eso, normalmente, como les había, no sé si escucharon en el momento que hablé anteriormente, lo que yo encontré en los estudios es que prácticamente más que todo en los pediátricos, mencionaban de evitar una primera punción lumbar diagnóstica y solo, por ejemplo, algún paciente que tenga citogenética de alto riesgo para presentar infiltración al sistema nervioso central, como en pediátricos que es la 1.19, o pacientes que presentan leucocitosis al momento del diagnóstico, tal vez sí iniciar en ese momento ya profilaxis al sistema nervioso central, pero en los pediátricos mencionaban que mejor evitar. Pero en cuanto a los estudios de adultos, lo que encontré que sí iniciaban la quimioterapia intratecal en el momento del diagnóstico y pues se asociaba una menor tasa de recaídas al sistema nervioso central en algunos estudios y otros mencionaban que no, así que está como un poquito en debate, independientemente si no iniciamos quimioterapia de manera profiláctica, normalmente pues hay una recaída en estos pacientes. Y pues también tomar en cuenta pues la cantidad de plaquetas que presentan al momento del diagnóstico, que se prefieren que sea más de 50,000, para evitar una punción lumbar traumática, pues evitar alguna coagulopatía en los pacientes y pues tomar en cuenta también las complicaciones posteriores que se pueden presentar posteriormente a la punción. Y lo que mencionaba también del reservorio Maya, que pues más que todo en pacientes que presentan continúan con recaídas a nivel del sistema nervioso central y que después de, por ejemplo, lo que normalmente se espera es que el líquido aclare posterior a 3 quimioterapias intratecales o 2 y que posterior a 2 líquidos cefalorraquídeos con ausencia de leucocitos o de blastos, pues ya se considera como que sí está funcionando el tratamiento, ¿no? Pero en este caso, pacientes que continúan con recaída a nivel del sistema nervioso central o que tienen alguna alteración anatómica a nivel de columna vertebral o pacientes obesos, se puede optar por un reservorio Maya. Y pues en ese aspecto creo que ya. Luego, pues también tenemos otros mecanismos propiamente de las células. Bueno, lo que mencionaban en algunos estudios es que en algunos los mecanismos mediados por la integrina laminina son necesarios para la interacción de las células puente. Más que todo, esto lo mencionan en estudios de pacientes post-mortem, que generaban una tinción o por medio histopatológico se diagnosticaba esto, teñían por medio de, teñían la laminina y se demostró que los pacientes con infiltración a nivel del sistema nervioso central presentaban la tinción para integrina laminina a nivel perivascular. Este es otro método por el cual se puede realizar una infiltración al sistema nervioso central. En cuanto a las características celulares que van a promover la infiltración y la supervivencia en el nicho del sistema nervioso central, hablando más que todo, pues el proceso de propagación.
porque una cosa es el proceso de propagación, otra cosa es que, pues, que la célula sobreviva al microambiente del líquido cefalorraquídeo, que es bajo en nutrientes y bajo en oxígeno. Entonces, en cuanto a lo que promueve su infiltración, tenemos algunas diferencias entre una célula T y un linfocito B. También hay que tomar en cuenta que a nivel de líquido cefalorraquídeo y pues en general también en sangre periférica, los linfocitos T son más abundantes. Entonces, normalmente, por eso, pues, en un paciente que tiene una LLA de estirpe B, tiene más riesgo de infiltración al sistema nervioso central, tomando en cuenta solo la cantidad de linfocitos T que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo. Otros mecanismos por el cual se va a promover su infiltración, hablando de los linfocitos T, son las moléculas de adhesión que presentan. Ambas, linfocitos B y T, presentan moléculas de adhesión, pero los linfocitos T, estos presentan más que todo el PSGL1 y el LFA1, y estos se van a adherir al ICAM1 y a la P-selectina. Y también presentan receptores de quimiosinas, ya sea el CXCR3, el CCR5, CCR6 y el CCR7. Estos con sus ligandos respectivos, el C21 y CCR21, perdón, y CCL19. Eso en cuanto a los linfocitos T, únicamente hablando de cómo se promueve su infiltración en este momento. Luego de los linfocitos T, los mecanismos por el cual se promueve su infiltración está un poco más desconocido que los linfocitos T, pero sí se conocen algunos mecanismos como por ejemplo el aumento de del receptor de interleucina 7, que en estudios comparándolo con hablando de la cantidad que se encuentra no en el líquido cefalorraquídeo, sino en la médula ósea, sí, se hicieron estudios en los cuales medían la cantidad del receptor de interleucina 7 a nivel de médula ósea, sangre periférica, y se demostró que si había un aumento en este nivel, había probabilidad de que hubiera infiltración al sistema nervioso central en el caso de que sea una LLAB. También demostraban de que había un aumento de SAP70 y esto también propiciaba la proliferación de los linfocitos B y su infiltración al sistema nervioso central, y también se asocia a las recaídas. Al mismo tiempo, hablando de las células B, estas también presentan la alfa-6 integrina, que también promueve es otro mecanismo fisiopatológico por el cual podrían llegar a infiltrar. Este es un esquema más o menos en el cual demuestra pues cuáles son los mecanismos que ya les había mencionado anteriormente. La célula puede o llegar a infiltrar al sistema nervioso central y sufrir apoptosis, o pues puede sobrevivir y por medio de los mecanismos que les mencioné anteriormente, ya sea por quimiosinas o por las moléculas de adhesión. Esos son uno de los mecanismos. Luego, demuestra también en algunos estudios cuáles son las vías de supervivencia de las células leucémicas a nivel del sistema nervioso central. Como les había mencionado también anteriormente, pues el ambiente del líquido cefalorraquídeo es un ambiente bajo en nutrientes, con hipoxia, en lo cual es muy difícil para que una célula normal sobreviva, peor para una célula leucémica. Entonces han generado mecanismos por los cuales pueden sobrevivir. Y estas, pues hay muchas diferencias en cuanto a las células B y las células T también. En general, una célula B o una célula T puede sobrevivir a la hipoxia del sistema nervioso central, ya sea por la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos. Aquí en este esquema muestra cuáles son algunos mecanismos por los cuales la célula pre-B del receptor de célula B puede sobrevivir también. Aquí demuestra el esquema cómo la célula pre-B, del receptor de célula pre-B, genera el CD79A y esto propicia a la estimulación de la vía de RAS, RAF y MEC, y que posteriormente pues hagan, más que todo en esta vía, lo que hace es que aumente la proliferación de la célula B, no tanto que se mantenga en un estado quiescente, sino que prolifere, ¿sí? Y luego los otros mecanismos que ya les mencioné por la vía del aumento del receptor de interleucina 7, ¿sí? Luego, la latencia como mecanismo de supervivencia tumoral y recidiva en el sistema nervioso central. Pues en lo que investigué mencionaban tres hipótesis: o que una célula leucémica es incapaz de adaptarse rápidamente al microambiente del sistema nervioso central y entra en apoptosis, que una célula de leucemia o una fracción de células de leucemia podría ser capaz de entrar en un estado de quiescencia. Lo que pasa en el caso de la supervivencia a nivel de líquido cefalorraquídeo es que
se pueden generar mutaciones de genes que pueden propiciar la aquiescencia de la célula leucémica y que la mantenga en un estado de G0 o G1. Esto lo que se ha demostrado es que estas células que se mantienen en este estado, fase de G0 y de C1 presentan menor cantidad de X67. Esa es una de las teorías que se han generado. La última teoría es que un clon con aptitud particular o una célula que recibe estímulos proliferativos del microambiente comienza a proliferar y forma lesiones relevantes, como por ejemplo el aumento de la interleucina 15 y el aumento del receptor de interleucina 7. Bueno, ya terminando la parte de la fisiopatología, entramos más que todo ya casi a la parte de profilaxis y tratamiento, hablando un poquito de los factores de riesgo para que se genere una infiltración al sistema nervioso central. Al diagnóstico, los factores de riesgo es en caso de una LA de tipo B, que hay una leucocitosis o leucocitos más de 30.000, y en el caso de la célula T, que hayan más de 100.000 leucocitos. Que la LDH esté aumentada más de 3 veces el límite superior de lo normal y que, que sea de linaje T y una citogenética de riesgo adverso, incluyendo la translocación 922, la translocación 411 o la translocación 119, que normalmente se presenta más en niños. Y en cuanto a los factores de riesgo de recaída en el sistema nervioso central, son los anteriores, más el antecedente de que ya hay una recaída a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a la sintomatología, bueno, sinceramente, más que todo, lo que se menciona es que pues, la sintomatología es de acuerdo al área de donde hay afectación a nivel del sistema nervioso central, ya sea un área específica a nivel de parénquima cerebral que genere alguna plejía o alguna paresia. Pues normalmente también en pacientes pediátricos es un poco más difícil saber pues el paciente está niño y normalmente lo que se menciona es que si es un paciente, un neonato o en los primeros meses de vida, pues prácticamente ver los hitos de desarrollo y ver si hay alguna alteración a nivel de esos hitos, ¿no? Y pues la afectación puede presentarse ya sea si afecta algún nervio craneal, alguna afectación lentomeningia o como les menciono, alguna lesión parenquimatosa. Y también se pueden complicar con alguna hemorragia del sistema nervioso central o aumento de la presión intracraneal. Y pues estos pongo algunos de los ejemplos de la sintomatología que se puede presentar en el momento de una infiltración. Normalmente pues los niños puede ser que solo presenten, se quejen de mucha cefalea, cefalea persistente y estén con mucho vómito, ya sea si es por aumento de presión intracraneal u otra sintomatología. Muy importante también hacer fondo de ojo por si hay aumento de presión intracraneal en caso de que podamos ver algún papiledema o alguna otra alteración. Y pues como les mencionó mi compañera anteriormente, pues en el Centro Médico Nacional del 20 de noviembre nosotros normalmente como protocolo solicitamos una valoración por parte de oftalmología para ver si hay alguna infiltración leucémica a nivel de nervio óptico. En cuanto al diagnóstico, pues es un poco difícil, ¿sí? Y la verdad es que toda la bibliografía que encontré es muy vaga, o sea, en cuanto a llegar a un método diagnóstico específico que sea muy sensible o muy específico. Los últimos estudios que se están realizando comparando más que todo citometría de flujo con la citospina o el estudio citomorfológico en el momento para valorar la citología, ¿no? Lo que mencionan es que pues siempre el gold standard es el estudio citológico con el citopatológico, sí, pero es porque se ha estudiado más. Y pues normalmente lo que se hace es que en el momento de la toma de la muestra lo que hacemos es verlo en el estudio, en el microscopio para ver la morfología, la cantidad de leucocitos o citoplastos y posteriormente para la citospina lo que se hace es que se centrifuga la muestra y posteriormente se tiñe con Wright y Giemsa. Y pues en ese momento vemos la cantidad de leucocitos y la cantidad de blastos y ya la utilizamos para la clasificación del CNS, ¿sí? Que más adelante les voy a enseñar el esquema. Y demuestra una sensibilidad, la verdad es que muy baja, del 35%, ¿sí? Comparado con la citometría de flujo, que tiene una sensibilidad del 85%. En los estudios que se han hecho, la muestra de pacientes, la verdad es que es muy pequeña, y pues es muy difícil dado que en el momento de la toma de la muestra para citometría de flujo, pues la vida o
bueno, la vida de las células es muy pequeña, entonces hay que llevar inmediatamente la muestra porque rápidamente muere la célula o pues la mayoría de nuestros pacientes están citopénicos, entonces la cantidad de células que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo es muy baja para tener un estudio adecuado. Pero aún así, en los estudios que se han encontrado, la citometría de flujo tiene una sensibilidad más elevada, solo que todavía faltan estudios posteriores que sean un poquito más, que tengan una mayor cantidad de pacientes y que se realiza de manera adecuada el estudio. Y pues la resonancia magnética, pues normalmente en algunos centros sí se puede utilizar de rutina, porque pues el paciente puede estar asintomático, un líquido cefalorraquídeo negativo, la citometría de flujo negativa, pero podemos operar datos de infiltración por resonancia magnética de infiltración al sistema nervioso central. Aunque en algunos centros, pues y en los estudios que encontré normalmente lo realizaban, solo si el paciente presentaba alguna sintomatología a nivel del sistema nervioso central. Y también hay algunos marcadores que aún se están estudiando, como por ejemplo la PCR, que también pues todavía no hay muchos estudios que demuestren que sea muy específica o sensible, pero sí es de tomar a consideración. Aquí hay algunos ejemplos de resonancia magnética y tomografía. Aquí esta es una imagen de una resonancia magnética en la cual muestra más que todo infiltración a nivel de la cola de caballo. También pueden haber infiltración a nivel de la corteza cerebral. Podemos ver aquí también infiltración a nivel leptomeninge. Esta es otra imagen, perdón. Aquí podemos ver imágenes de infiltración parenquimatosa, que es muy raro, pero pues sí se puede presentar también. Claramente se ve una lesión a nivel frontal bilateral y frontoparietal bilateral también en esta otra imagen de la B. Este es en T1. Este es el esquema de la clasificación del CNS, ¿sí? En el cual demuestra la cantidad pues la clasifica según la cantidad de blastos que se muestran al momento de la realización de la punción lumbar y la cantidad de leucocitos, tomando en cuenta que en caso de que sea, pues hay que realizar la fórmula en caso de que sea una punción lumbar traumática, la cantidad de glóbulos rojos. Y pues en el CNS3, esto no me voy a meter mucho acá, pero pues prácticamente ya lo clasifican como un CNS3 y el paciente pues aparte tiene la infiltración por los blastos y los leucocitos, pero presenta alguna evidencia clínica de infiltración a nivel del sistema nervioso central. Ya en cuanto a la profilaxis y tratamiento, pues los esquemas que se utilizan primordialmente son quimioterapia sistémica intensiva, tomando en cuenta cuáles son los fármacos que sí cruzan la barrera hematoencefálica. Pues hemos hablado mucho de ello, como el metotrexate, la citarabina, la L-asparaginasa, 6-mercaptopurina, sí, esos son algunos de los esquemas que se utilizan que así atravesan la barrera hematoencefálica y normalmente se utilizan esquemas que o ya sea los incluyan en el primer esquema o se alterne al altatocitecitarabina o metotrexate, junto con la quimioterapia intratecal, la radioterapia craneal o cráneoespinal, que posteriormente les hablaré de eso, y siempre tomar en cuenta el trasplante de progenitores hematopoyéticos halogénicos que va a ayudar a evitar la recaída a nivel del sistema nervioso central también. Bueno, ya aquí les voy a explicar sobre la profilaxis y el tratamiento, dividiendo a los pacientes si son de estirpe B, si son Filadelfia positivos o Filadelfia negativos, y si son de estirpe T o pacientes que presentan recaída y refractario. Entonces, iniciando con la profilaxis en un adulto con diagnóstico reciente de LLA de tipo B, con cromosoma Filadelfia negativo, pero sin afectación del sistema nervioso central, o sea, prácticamente pura profilaxis en este tipo de pacientes. Los tratamientos de LLA para adultos incluyen diversas combinaciones de agentes sistémicos que van a penetrar el sistema nervioso central, más otras terapias dirigidas al sistema nervioso central. Todos incluyen metotrexate intratecal en dosis variables y de frecuencias variables, también dependiendo del centro. Algunos pues dan quimioterapia intratecal solamente al momento del diagnóstico, pues en nuestro caso pues damos en el Centro Médico Nacional, nuestro esquema es en el día 0, bueno, principalmente antes se da el tratamiento con el esteroide, como mencionó la doctora Alvarado. Luego se inicia en el día 0 la primera quimioterapia intratecal, entonces se toma muestra de líquido para llevar citoquímico y citopatológico. Posteriormente se aplica la quimioterapia intratecal el día 0. Luego el día 8
y si demostramos que hay alguna afectación a nivel del sistema nervioso central en esas dos muestras, se asocia otra quimioterapia, hablando de la inducción a la remisión, ¿no? Otra quimioterapia en el día 15 y en el día 22. Entonces, en el caso de la profilaxis, la radioterapia va a ser reservada para casos de enfermedad manifiesta a nivel del sistema nervioso central en el momento del diagnóstico o recaída y en ciertos casos de alto riesgo para infiltración a nivel del sistema nervioso central. Tomar en cuenta, pues, si el paciente va a ser candidato o no a radioterapia para no generar un acúmulo, ¿no? O algún riesgo de toxicidad por radioterapia. Pero normalmente los estudios demuestran que si solo hay profilaxia del sistema nervioso central y no hay alto riesgo, esperamos la radioterapia. Estos son algunas drogas o algunos fármacos que pueden atravesar el sistema nervioso central y sus la toxicidad que pueden generar. Normalmente, pues las alteraciones tóxicas que se generan por quimioterapia, pues pueden generar alteraciones neurocognitivas y en algunos estudios demostró, más que todo en estudios de niños, que pueden disminuir el IQ de 6 a 8 puntos en un 15 a 25% de los pacientes. Esto se ve posteriormente, pero normalmente son alteraciones neurocognitivas las que se pueden generar. O pues encefalopatía también, según el tipo de fármaco, parestesia, debilidad, puede generar convulsiones, ¿sí? Entonces tomar en cuenta cuáles son la sintomatología que se asocia a la infiltración y cuál es la sintomatología asociada a alguna quimioterapia. En cuanto a la profilaxis, bueno, hablando siempre de la profilaxis en tratamiento en pacientes con LLAB, FILI negativo. Bueno, el Hipercevat, este es el único en sentido de que el protocolo va a alternar dosis de metotrexate intratecal y citarabina y va a estratificar el riesgo de los pacientes en función de la presentación de los glóbulos blancos o de la LDH. Usando datos de 2 estudios basados en Hipercevat, se concluye que este esquema disminuye las tasas de recaída en alrededor del 5%. Sin embargo, la profilaxis estándar todavía puede producir una recaída a nivel del sistema nervioso central en alrededor del 10% de los casos. En el caso de la LLA Filadelfia positivo, recién diagnosticada con afectación de sistema nervioso central, se recomienda la quimioterapia intratecal 2 veces por semana hasta que el líquido cefalorraquídeo se esté libre de blastos o de células leucémicas. Ya si los blastos se eliminan a nivel con este esquema de quimioterapia, se realiza la transición de acuerdo al CNS3, utilizando los protocolos que ya cada centro tiene. En cuanto a la radioterapia, en LLA FILI positivo recién diagnosticada con afectación del sistema nervioso central, ¿cuándo la vamos a considerar? Cuando durante la primera remisión para todos los pacientes con enfermedad del sistema nervioso central número 3, cuando hay algún déficit de los pares craneales u otra alteración o que haya alguna enfermedad persistente. En cuanto a la LLA FILI positivo, seguimos en el mismo esquema de tratamiento, el mismo tipo de pacientes. Si los pacientes son LLA FILI positivo, recién diagnosticada, en cuanto a la terapia sistémica, la mayoría de los enfoques emplean quimioterapia que penetra el sistema nervioso central. Algunos estudios mencionan pues no utilizar quimioterapia, únicamente utilizar el ITK, pero la verdad es que las tasas de recaída son altas, entonces se menciona de que utilizar dosis altas de quimioterapia o quimioterapia sistémica más la adición del ITK. En este caso, el de elección va a ser el dasatinib porque penetra a nivel del sistema nervioso central. Y hay algunos estudios, pero los que se realizaron no mencionan cuál es la mejoría que se puede utilizar en el momento de utilizar ponatinib, valga la redundancia, perdón. Sí, en el estudio lo mencionan que se utilizó ponatinib porque se ha demostrado que sí cruza la barrera hematoencefálica, pero en los estudios que se han realizado, en los últimos estudios, no mencionan cuál es los porcentajes, se podría decir, de mejoría o la disminución de la recaída a nivel del sistema nervioso central utilizando ponatinib. Así que por los momentos, el de elección aún continuaría siendo el dasatinib.
El dasatinib, el mecanismo por el cual atraviesa la barrera o mejora las tasas de recaída a nivel del sistema nervioso central o se prefiere, es que inhibe la señalización de LSK bajo la activación del receptor de células T. Hay un esquema más o menos para que lo vean. En cuanto a el trasplante de progenitores hematopoyéticos, para todos los pacientes Filadelfia positivos, independientemente del estado del sistema nervioso central, el estándar histórico ha sido el trasplante de progenitores hematopoyéticos en la primera remisión, si el líquido cefalorraquídeo está libre de enfermedad detectable. Entonces, como les mencionaba anteriormente, si un paciente con LLA sabemos de que posteriormente lo vamos a someter a protocolo de trasplante, tomar en cuenta de que para un trasplante de LLA al de tipo halogénico se utiliza la irradiación corporal total. Entonces, en este caso, se utiliza ya sea un acondicionamiento mieloablativo y posteriormente se administra 12 grays de irradiación corporal total o más que todo en pacientes que son de menor de 65 años, eso dependiendo del centro, o utilizar algún esquema de intensidad reducida, comúnmente como les mencionaba en pacientes mayores. Sin embargo, pues hay mayor tasa de recaídas a nivel del sistema nervioso central comparado con el acondicionamiento mieloablativo. Entonces, siempre tomar en cuenta si un paciente es candidato a trasplante de progenitores halogénico, evitar o ponerse de acuerdo con el equipo de radio para que pues puedan medir la cantidad de grays que el paciente ya recibió, o en algunos centros lo que utilizan es como los 12 grays, pero si el paciente no recibió anteriormente mucha radioterapia, puede utilizarse, podría decir un boost, así lo mencionan en los artículos, porque se ha demostrado que si se utiliza ese boost con posteriormente irradiación corporal total, genera una menor tasa de recaída a nivel del sistema nervioso central. Luego, en un adulto joven con una recaída aislada del sistema nervioso central, en el caso de una LEA de tipo B. En el manejo de recaída ya sea aislada al sistema nervioso central o acompañada de recaída a médula ósea, que normalmente pues se puede presentar una recaída a médula ósea del sistema nervioso central en un 75% de los casos, o si es solo una recaída aislada, normalmente se presenta en el 25% de los casos, ¿sí? Eso es más que todo en los artículos de adultos. En este caso se utiliza terapia intensiva dirigida al sistema nervioso central, incluidas las modalidades de quimioterapia intratecal y radioterapia, terapia sistémica de agentes múltiples con agentes activos sobre el sistema nervioso central, y siempre también considerar el trasplante de progenitores hematopoyéticos si el líquido cefalorraquídeo se presenta pues sin blastos o sin leucocitos, o según la clasificación del CNS. Y también aquí mencionan pues ese boost que les estaba mencionando anteriormente con la radioterapia con 6 grays, que se ha demostrado que mejora la supervivencia libre de progresión o de enfermedad y una mejor sobrevida global. En cuanto a la LLA Philip negativo y de tipo B, pero con múltiples recaídas que involucra la médula ósea del sistema nervioso central, pues en este caso la verdad es que hay muy pocos estudios, y lo que se ha demostrado más que todo que mejoran o pues disminuyen la tasa de recaídas a nivel del sistema nervioso central, más que todo son la terapia con CAR T-cells. Esta puede ser segura y eficaz en el tratamiento de recaída del sistema nervioso central, y pues en un ensayo clínico que utilizaron CAR T-cells dio como resultado una eliminación del 85.4% de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central, y los resultados de supervivencia y toxicidad fueron comparables a experiencias anteriores. En cuanto al blinatumomab y el inotuzumab ozogamicina, estos pues son los tratamientos que normalmente se utilizan a nivel de recaída y refractario en el LLA, ¿no? Y pues esperaría que podrían generar una menor recaída a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, en los últimos estudios que se han demostrado, en realidad no hay muchos estudios, pero se ha demostrado que el blinatumomab, la verdad es que los estudios lo más que mencionan es que un mecanismo por el cual no puede penetrar a nivel del sistema nervioso central es por su peso molecular, que es muy elevado, y pues el inotuzumab prácticamente no ha demostrado ningún beneficio en cuanto a recaída a nivel del sistema nervioso central, o infiltración, perdón, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, prácticamente blinatumomab e ino, que son los
utilizados en recaída no han demostrado mejoría, pero sin embargo las CAR T-cells sí. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Pues estos son algunos de los agentes que se utilizan para recaída, y pues los últimos dos son los CAR T-cells y los primeros dos son el blinatumomab. ¿Y cuáles son la evidencia de la actividad a nivel del sistema nervioso central? Que es lo que ya les había mencionado. Bueno, aquí ya para finalizar, estos son los estudios que pues se ha demostrado que han favorecido o han disminuido la recaída a nivel del sistema nervioso central. El principal que les mencioné fue el Hipercevat, que es el que tiene mejores estudios. Este estudio se realizó con un enrolamiento de los pacientes entre 1992 hasta 1998. La afectación que tenían a nivel del sistema nervioso central estos pacientes fue del 7%, y las terapias dirigidas pues lo tomaban en cuenta si era un líquido cefalorraquídeo al momento del diagnóstico negativo o no había infiltración, positivo, y pues la terapia sistémica. Y las tasas de recaída a nivel del sistema nervioso central con este estudio fueron del 4%. Este es hablando del Hipercevat. Luego está el estudio MRC bucal, que también lo mencioné anteriormente. Se realizó en un periodo entre 1993, bueno, el enrolamiento de 1993 al 2003, con afectación al sistema nervioso central en este estudio diagnóstico del 5%, y las tasas de recaída fueron del 4%. En el estudio GRAL 2005, el periodo fue del 2006 al 14, con afectación del 5% al diagnóstico, con tasas de recaída del 5%, la verdad es que son muy similares. En el estudio CAL-GB 10403, los pacientes tuvieron un enrolamiento desde el 2007 al 2012. La afectación aquí fue un poquito más elevada comparado con los anteriores, del 10.5% del diagnóstico, y las tasas de recaída pues no muestran datos de las tasas de recaída. Y eso es todo. Esta es la bibliografía. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Maru. Una revisión muy completa y bonita. Y creo que ya por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir, porque ya con el retraso logístico se nos fue un poco el tiempo. Pero bueno, quiero agradecerles a todos los residentes y también al doctor Víctor Urbalejo, a la doctora Marta Alvarado y a la doctora Daniela Pérez, también a Nancy, que estuvo aquí en la sesión. Muchas gracias a todos. Y veo de hecho que hay alguna pregunta de radioterapia en el chat, que es muy interesante, y justamente la siguiente sesión va a ser enfocada a aspectos prácticos de la radioterapia aplicada en hematología, porque son cosas en las que nos enfrentamos cotidianamente y muchos conceptos de radioterapia no lo tenemos tan claro. Entonces, pues la va a dar el equipo de Sedena y va a haber alguien de radioterapia aquí. También gracias a Joselo por estar aquí, y ya nos podemos ir a dormir. Bueno, a donde quieran irse. Gracias, buenas noches.